Bueno, esta es la idea de hoy. Hoy es el primer día, pues entonces como para empezar suave, para no meternos en algo complejo todavía, es simplemente instalar unas herramientas. Entonces vamos a instalar un programa, que ya les voy a decir dónde lo encuentran. Entonces la idea es que lo descarguemos, que lo instalemos y le vamos a dar un breve vistazo a ese programa, pero no vamos a hacer nada ahí todavía. Simplemente como para que quede, porque ese es el que vamos a utilizar, en adelante. ¿Listo? Bueno, entonces voy por aquí a abrir una nueva ventana de... Perdón. Sí. Estas todas las clases van a quedar grabadas. Sí, esas van a quedar grabadas. De hecho, ahí están ya. Ahí está, se está grabando pues en este momento la clase. Van a quedar ahí en el chat del grupo, pues como quedan siempre. Y adicionalmente yo voy a grabar la clase. Yo también lo voy a grabar con una herramienta acá de grabar pantalla. Y la clase se va a montar luego a YouTube para que se pueda pues consultar más adelante. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces a ver, aquí les comparto pantalla. Bueno. Entonces, a ver, comparto por aquí. Listo, entonces ahí les estoy compartiendo pantalla. Entonces, para entrar ya en materia y instalar pues lo que necesitamos, vamos a buscar, bueno, Anaconda Python, que a veces sale por ahí un video musical. Entonces, este es Anaconda Python. Les voy a mandar ya el enlace. Voy a meter uno por aquí a la parte de edición individual. Entonces les voy a mandar este enlace al chat. Lo voy a escribir ahí. Listo, entonces en este enlace pueden encontrar Anaconda. Listo, entonces ahí lo pueden encontrar. Entonces se meten a ese enlace que les mandé, van hasta la parte de abajo del todo y ahí abajo, como les estoy mostrando aquí, se puede escoger entre Windows y Mac o Linux, pues dependiendo del sistema operativo que tengan. Entonces, perdón, sea cual sea el sistema operativo que tengan, escogen la opción de instalador gráfico de 64 bits. Entonces, si tienen Windows, escogen esta que yo estoy resaltando en este momento, y si tienen Mac, escogen esta otra que estoy resaltando. Entonces, descárguenlo. Por ejemplo, pues le voy a dar aquí, aunque ya lo tengo instalado, pues, pero le voy a dar como descargar. Entonces ahí empieza la descarga. Cuando estén instalado, cuando esté descargado, lo abren, o más bien cuando a mí me descargue lo abro para mostrarles qué es lo que se ve pues ahí, qué es lo que ustedes deben hacer. Mientras eso descarga, pues porque demora, mientras lo instalamos, que también nos va a tomar cierto tiempo. No sé si tenga alguna pregunta, alguna inquietud, pues porque digamos que quise arrancar con esa descarga de una, porque eso a veces se demora mucho, entonces para que no perdamos tiempo luego. Entonces no sé si tienen alguna inquietud, algo por decir. No sé si pues de pronto vas a hablar de ello más adelante, pero pues yo quería saber qué es el programa, pues como para qué sirve, cuáles son sus funciones. Sí, ya. Cuando lo tengamos vamos a hablar un poquito de eso. ¿Listo? Ok. Listo. Bueno, esto ya va a acabar de descargar. Esperen un poquito. Listo, entonces a mí ya me descargó, entonces lo voy a abrir. Aunque ya lo tengo instalado, pues les voy a mostrar qué sale, pues, de qué quiere ir uno dando. Te lo voy a dar, no importa si todavía no han terminado, si ya terminaron y arrancaron, simplemente es para mostrarles pues qué se debe poner acá. Aquí sale la otra pantalla. Aquí
eso es una instalación muy normal, se le puede dar ir dando siguiente, aquí se acepta la licencia, todo eso. Aquí hay dos opciones avanzadas que aparecen así. La primera aparece desmarcada y la segunda aparece marcada. Déjenlo así. Entonces, digamos que esto es para que en el computador... Sí. Estabas compartiendo pantallas que solo veo la parte de Anaconda, pues en internet. Sí, se congeló la pantalla. ¿Se congeló? Ya, Sí. Ya. Bueno, sí, bueno, listo. Entonces les decía que aquí aparece dos opciones avanzadas, la primera es marcada, la segunda marcada, entonces déjenlo así. Eso es por si uno tiene otras instalaciones de Python en el computador, no vayan a entrar en conflicto. Entonces, eso lo pueden dejar así, le van a instalar, yo la tengo instalada, entonces no le voy a dar. Pero entonces eso se demora, entonces quería que lo hiciéramos rápido para aprovechar el tiempo, pues. Entonces, bueno, mientras tanto les voy a ir contando de qué se trata eso mientras va instalando. Carolina, ¿tiene una pregunta? Sí, pero yo quería preguntar si eso es lo mismo que Spider, porque yo tengo instalado Spider, ¿es lo mismo? Pues no es lo mismo, esto contiene Spider dentro de lo que trae, pero entonces yo creería que sería bueno que lo instales porque tiene otras cosas que vamos a utilizar pues que son útiles. Listo, gracias. Listo, dale, un gusto. Bueno, entonces lo voy a dar aquí cancelar, porque no lo voy a instalar. Entonces mientras les va instalando, pues les cuento entonces, les cuento qué es lo que eso trae. Bueno, entonces Python es un lenguaje de programación muy orientado como a ciencias computacionales, entonces como para hacer programas pues, de ingeniería, para resolver cálculos que numéricamente son complejos. Entonces digamos que los lenguajes de programación pues, se dividen en usos. Python se usa para eso, para computación científica. Por ejemplo, si ustedes van a hacer desarrollo web, pues entonces no utilizan Python, sino que utilizan de pronto JavaScript o cosas así. Entonces cada lenguaje pues tiene sus usos. Entonces Python tiene ese uso, digamos, principal. ¿Por qué es una buena idea utilizarlo hoy en día? Pues la principal, aunque suene muy elemental, pues es que toda la comunidad científica está trabajando en Python hoy en día. Entonces digamos que si uno arranca en el mundo de la programación y se mete con Python, uno arranca a la vanguardia, pues uno no arranca atrasado con respecto al estado del arte pues de los lenguajes de programación. Entonces digamos hablando de lenguajes de programación, los primeros que hubo fueron Fortran, C, C++, todos esos. Todavía se usan mucho, pero no para aplicaciones como digamos rápidas de desarrollar, porque en esos lenguajes la curva de aprendizaje digamos es muy lenta, porque hay que aprender muchas cosas, entonces uno se aburre si aprende a programar en esos lenguajes, porque no tienen como recompensas rápidas. En cambio en Python puede uno arrancar casi que cuando aprende a programar puede empezar de una vez con el lenguaje, por su facilidad de sintaxis, porque se escribe ahí como muy como uno habla en programación. Entonces cuando uno está diseñando como un algoritmo, un programita en su mente, casi que lo puede ir plasmando inmediatamente en Python por esa forma por esa sintaxis que tiene. Lo otro es que los programas en Python por obligación tienen que quedar muy ordenados gráficamente, si no ellos no funcionan. Entonces eso favorece mucho que se aprenda a programar de una manera limpia, o sea, digamos con técnicas limpias, que la gente pues escriba programas desordenados que más adelante no sea capaz de entender ni él mismo ni otras personas. Entonces digamos que por esas razones se usa Python para enseñar programación hoy en día. No sé si de pronto tengan alguna pregunta con respecto a eso, cómo va la instalación. Alguien que me cuente cómo va eso para saber si seguimos o no, porque yo sé que es un proceso demoradito. Pues a mí ya se me instaló. Sí,
Listo, ¿y qué tal las otras personas que pueden decir sobre eso? Profe, yo lo Profe, a mí estoy ahí. todavía me falta. Listo. Listo, puede que se demore un poquito y sobre todo que al final esa barra de estado casi que se llena del todo, pero queda faltando un poquitico y uno cree que el computador se bloqueó, pero no. Denle tiempito, que él se demora, pero llega. ¿Cómo? No te escuché bien. ¿Puedes repetir, por favor? El instalador ya lo puedo eliminar. Sí, después de que se instale se puede ya eliminar. Es pesado, sí, eso no es bueno dejarlo ahí estorbando. Bueno. ¿Quieren me van contando si algunos ya les instaló del todo para que vamos siguiendo? Y los que todavía les falta un poquito, no importa. Pues lo que hay que hacer es sencillo, solo para verificarla, para mirar qué trae la instalación. En la parte final, pues hay un apartado que dice que hay algunos tips que nos pueden servir y dice que el tutorial de Anaconda y que pues como empezando con Anaconda, pues ejecutamos esos dos tutoriales o no. No, déjenlos así, no los ejecuten y ya vamos aquí mirando una breve introduccióncita sencilla. Okay. Bueno. Bueno, entonces, mientras a ustedes les termina de instalar, entonces les voy a ir mostrando cómo se abre. Entonces aquí en Windows, pues es así. En Mac simplemente le dan pues como en el buscador de aplicaciones que tienen ahí también y ponen Anaconda. Bueno, entonces se abren muchas opciones. Entonces la que tienen que abrir es esta, que dice Anaconda Navigator, que tiene como eso es una culebra, es una anaconda. Entonces la que tiene como ese círculo verde pues que representa esa serpiente, entonces lo abren, Navigator. Aquí se me está abriendo en la otra pantalla, ahorita cuando cargue les muestro que se abre. Bueno, entonces ya se abrió, se me abrió algo así. Entonces inténtenlo abrir, a ver si les aparece lo mismo. ¿Cómo van? ¿Ya se abrió bien? Sí. ¿Quién me habla? Juan Pablo, qué pena, una Juan pregunta. Pablo. Lo que pasa es que yo ya tenía instalado Anaconda desde Sí. el semestre pasado, pero entonces no sé si tengo que actualizarlo o qué. Es que no me salen todos los archivos que salen a ti. No sé si... No, si ya tenían una versión de Anaconda instalada, no tienen que instalar esta. Lo que necesitamos ya estaba pues en las versiones anteriores, entonces no hay problema. Ok, profe, gracias. Listo. Profe, ya una vez que nos cargue, ¿en dónde le diste? ¿O no le has dado clic en ninguna parte? No le he dado clic en ninguna parte todavía. ¿Ya estás ahí también? Sí. Listo. ¿Alguien ha tenido problemas hasta ahora? De pronto que no se le termina de instalar o que no le aparece el navegador.
Profe, a mí se me quedó ahí al final de la barra, pues está ahí como cargando, esperando a ver En la instalación. Sí. Listo, no, esperémoslo. Dale tiempito, que eso a veces se demora mucho mientras configura todo en el computador. Bueno, pero finalmente, si quieren, bueno, no importa y se demora, pues finalmente él se va a instalar ahí y yo les voy a ir mostrando aquí lo que hay que saber, pues que son solamente dos cositas. Y si después, cuando ustedes lo quieran hacer, tienen problemas, entonces consultan el video de esta clase y ahí pues les va a quedar grabado qué es lo que tienen que hacer. Listo. Bueno, entonces, de todas las cosas que trae Anaconda, bueno, entonces, ¿qué trae Anaconda? Es como un paquete de cosas que desarrollaron, pues, y que tiene licencia gratis, licencia estudiantil. Entonces, quien quiere aprenderlo, pues, lo descarga simplemente, es gratis. Entonces, trae varios lenguajes de programación asociados. Entonces, por ejemplo, trae Orange, R, bueno, trae varias cosas, pero entonces lo que nos interesa a nosotros de todo lo que trae Anaconda son dos cositas simplemente: Spider, que es este que estoy aquí englobando, que tiene esa culebrita roja en esa telaraña, y este Jupyter Notebook, que es como el planeta Júpiter con las lunitas pues alrededor. Entonces vamos a utilizar estas dos cosas, ya les voy a decir de qué se tratan pues. Entonces, bueno, antes de abrirlas, entonces les cuento qué son. Entonces Spider es lo que llaman una IDE, que quiere decir ambiente integrado de desarrollo, pues las siglas de esas palabras, las siglas en inglés. Entonces eso lo que trae es el lenguaje de programación como tal, o sea, Python. Python es un lenguaje que una vez instalamos Anaconda, ya el computador de nosotros sabe Python. Entonces, si nosotros le damos instrucciones que son exclusivas de Python, entonces ya las va a poder entender. Entonces, eso no se puede hacer sin antes haber instalado Python en el computador. Bueno, entonces necesitamos el lenguaje, necesitamos también dónde escribirlo. O sea, lo podríamos hacer en un bloc de notas normal que uno abre, escribir ahí sus programas, pero se vuelve muy difícil porque es texto plano, texto negro, sin nada más. Entonces es complicado. Y se necesita una terminal, un motor donde correr esos programas que uno escribe en el editor de texto. Entonces Spider tiene todo eso. Entonces le vamos a dar a abrir, le doy launch y él se abre. Entonces si ustedes le dan ahí, se les abre ese ambiente integrado de desarrollo pues que es Spider. Aquí se abrió a mí se me abrió en la otra pantalla, ya lo paso para acá. Listo, entonces a mí se me abrió esto. Entonces es o sea, aquí me aparece a mí por defecto en negro, pero entonces tiene varias cosas. Bueno, tiene esta parte izquierda donde estoy señalando este texto, ahí es donde vamos a escribir nuestros programas. Entonces ahí es donde se va a programar, a decirle al computador que haga cosas. Ahí es donde vamos a escribir los programas. Entonces, ¿cómo? ¿Aló? No, se cortó ahí, no sé quién estaba hablando. No, ahí se me cortó a mí. No, profe. No, bueno, listo, menos mal. Profe, aparece Sí. una cosa como para instalar un kite. Creo que es eso. Denle que no. Es que me parece como profe, yes. No, a la persona que está hablando, pues no le entiendo nada. Se le entiende como cortado, como una palabrita, otra palabrita. Entonces, si quieres escribir por el chat, porque no, pues ahí hablado no te entendí nada. Listo. No sé si alguien de pronto entendió, porque a mí se me cortó mucho. Profe, a mí me sale que mando hit, quiere herramientas de desarrollo, que si quiero instalarlo. Denle que no quieren instalar nada adicional. A mí no me salió, pues porque yo ya la primera vez me salió, entonces yo le dije que no quería. Pero entonces esas son como cosas más
más avanzadas que no necesitamos en este momento. Bueno, entonces esto es un programita ahí sencillo, cualquier cosa hace, pero no importa. Después aprenderemos qué es lo que significa cada instrucción de las que están ahí. Entonces, aquí es donde se escriben los programas que uno necesita escribir. Aquí es donde se ejecutan y donde salen los resultados en esta otra ventana abajo a la derecha. Entonces, este Spider lo que nos permite es tener todo integrado, como su nombre lo dice, pues ambiente integrado de desarrollo. Entonces, nosotros tenemos ahí todo. No tenemos que manejar las cosas por separado, sino que podemos tener ahí todo juntico. Entonces Anaconda lo que nos permite es instalar varios ambientes de desarrollo. Uno es Spider, otro es Jupyter, que es el que vamos a utilizar, y aparte de eso permite utilizar librerías de Python. Anaconda trae eso. Entonces cuando uno lo descarga trae un montón de librerías que son muy útiles en computación científica. Entonces las librerías son programas que ha hecho otra gente en Python que resuelven cosas que se necesitan resolver muy seguido. Por ejemplo, resolver un sistema de ecuaciones lineales o resolver una ecuación diferencial. Entonces alguien ya lo hizo, alguien lo puso por ahí ya en internet, lo volvió de dominio público, y entonces ya todo el mundo lo puede utilizar. Entonces así hay muchas librerías en Python, que eso es otra cosa que hace muy atractivo su uso, y es que la comunidad científica, pues, y la comunidad de desarrolladores lo están nutriendo permanentemente. Entonces uno sabe que si hoy encuentra algo que no tiene solución en Python, que alguien no lo ha programado en Python, seguramente en un año sí, porque si es un problema recurrente, alguien se ocupará de él y seguramente compartirá el código, porque esa también es la filosofía de Python, pues que es un software de código abierto, no de código abierto, pero sí es de dominio público, pues se puede utilizar gratis. Bueno, entonces eso es lo que abre esto, simplemente para que vean si les quedó bien instalado. Pueden escribir algo aquí como, yo hago zoom aquí, simplemente una A. Entonces les debe salir un error, si todo quedó bien instalado les debe decir que el nombre A no está definido. Entonces ya lo iremos viendo después, simplemente es para que vean que el motorcito que tienen acá, o sea esta terminal, o sea así se llama, si haga algo, que no sea que le den enter y que se quede ahí mudo, pues que no diga nada. Si ponen un 2, por ejemplo, listo. Entonces entre un 2, él me saca un 2. Si ya escribo A igual a 2, él no me pone ningún problema, y cuando escribo la A, él me devuelve el valor 2, que le asigné a la A. A igual a 5. Pregunto por A, él me devuelve 5. Entonces lo que está haciendo es guardar el 5 en la variable A. Y cuando llamo a A, él me entrega el 5, que fue lo que yo le asigné. Entonces simplemente vayan ensayando esas dos cositas, pues ahí poniendo nombres, poniendo letras y números para mirar que ese motor se haga algo, que no se quede ahí mudo pues cuando ustedes escriben algo. Entonces por ejemplo yo ahí definí ya la variable A, pero si defino la X, entonces ya me dice que la X no está definida. Si llamo la X, perdón, me dice que no está definida. Entonces ensayen ese motor. Entonces ahí puede escribir uno cosas, puede hacer cuentas, es como ustedes pueden pensar en Python como si fuera una calculadora muy sofisticada, que tiene muchas funciones. Entonces las calculadoras, pues estas que uno utiliza a toda hora, tienen operaciones básicas, tienen funciones trigonométricas. Ustedes lo pueden pensar así, Python lo pueden pensar así, pero tiene funciones más sofisticadas. Tiene manera de repetir operaciones que uno le asigne, tiene manera de hacer una operación u otra dependiendo de algo de unos criterios que uno le dé. Entonces todo eso lo iremos discutiendo pues. Bueno, Jessica me pone en el chat que cuando pone a igualados no aparece nada. Cuando uno le da así, a igualados, no debería aparecer nada. O sea, él debería ejecutar como que entiende la instrucción y ya, pero él no debe dar ninguna respuesta. Él debe responder algo cuando uno le pregunta, por ejemplo, por la A, así solita. Entonces ahí sí debería devolver el 2. Por si yo le doy X igual a 15.000, entonces le pregunto por la X, él ya me devolverá el 15.000. Ensayarle así a ver si te da. Listo. Bueno. Entonces, listo. Entonces aquí vamos con lo más sencillo, que es utilizar Python como una calculadora. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, 2 dividido 8, se me da .25, 5 por 4, me vuelve 20.
Entonces todo eso lo podemos hacer ahí, normal, lo que hacemos en una calculadora. Bueno, ese es Spider. Entonces, digamos que esto tiene, pues, esto es como un árbol de cosas. Lo primordial en el caso de nosotros es Python, que es un lenguaje. Uno se podría meter a la página de Python, pues que yo creo que es python.org, descargarlo, instalarlo y ya entonces uno tiene Python en su computador. Pero entonces para poder utilizarlo, uno necesita una terminal. Digamos que si uno quisiera hacer un uso muy básico de Python, entonces uno abriría una terminal, una pantalla negra de estas que uno ve por ahí, y ahí funciona con Python. Uno podría hacer eso, pero entonces como no queremos hacer eso, porque no nos queremos complicar la vida, por eso utilizamos Spider, que trae Python con un editor, con una terminal, todo en un solo paquetico, que nos va a permitir utilizarlo pues sin mucho problema. Pero fuera de eso no queremos funcionar con librerías aparte, ni utilizar Jupyter aparte, ni nada. Entonces por eso instalamos Anaconda. Pues Anaconda es un paquete de IDEs, y cada IDE es una cosa integrada que trae el lenguaje, editor, todo eso. ¿Listo? Entonces por eso es que finalmente instalamos Anaconda. Perdón. Entonces lo instalamos para instalar una sola cosa, para no tener que ir por ahí buscando pedazos en internet, ir ensamblando, sino que Anaconda ya trae todo. Como comprar el paquete ya con las pilas puestas y que no sea sino prender y empezar a funcionar con él. Listo. Bueno, de las personas que todavía les estaba instalando cuando arrancamos, ¿ya pudieron abrir el navegador y pudieron abrir Spider o no? ¿Cómo les terminó de ir a Gabriel, Carolina? Profe, a mí ya me abrió, ya estoy abriendo Spider. Gracias. Listo, excelente. Yo todavía estoy instalando, profe, pero tranquilo que puede seguir. Listo, gracias. Si algo después revisas esta partecita del video otra vez cuando te instale del todo y ya ahí seguís estos pasitos pues que son sencillos. Él se demora mucho a veces, entonces hay que tenerle paciencia. Bueno, entonces este es Spider. Aquí, la idea es que aquí a mano izquierda donde están escritos estos comandos, pues que no nos interesa por ahora qué es. Por ejemplo, voy a ejecutar este programita que es un programita como para probar que todo esté bien. Esto lo que hace es resolver una ecuación diferencial y graficarla. Ya después nos adentraremos en eso, pero no nos importa mucho por ahora pues. Entonces ahí sale la gráfica, ahí sale todo bien. Bueno, entonces aquí a mano izquierda es donde se escriben todos los programas. Entonces, digamos que las cosas que uno ve por ahí de cálculos muy intensivos, por ejemplo, yo sé que esas operaciones de las bolsas de valores, todas esas cosas pueden estar hechas en lenguajes como Python. Entonces, digamos que la programación es un tema apasionante, pues, o que por lo menos a mí me apasiona mucho, que cuando uno ve una página web o una aplicación de celular y uno estripa o le da clic a un botoncito o con el dedo pues oprime en la pantalla del celular, por detrás hay un mar de cálculos que se están haciendo. Entonces se suma lo que sea, suma 2 más 2, miles de veces, se suma esto más lo otro, se grafica algo, se hacen interpolaciones, bueno, se hacen miles de cosas, se resuelven sistemas de ecuaciones y a uno lo que se le muestra es de pronto una gráfica o una canción o bueno, cualquier cosa, pero por detrás están pasando miles de operaciones. Entonces como en una obra de teatro, que aunque uno solo ve los actores, por detrás hay un equipo enorme posibilitando que los actores hagan lo que están haciendo. Entonces la programación es lo mismo, es como aprender, como levantar el telón de la ciencia y de la computación y mirar qué es lo que están haciendo los computadores por detrás, o qué es lo que hace una calculadora, pues qué es lo que hacen todas las aplicaciones que uno utiliza y eso. Entonces son millones de cálculos. Normalmente el que se sienta a hacerlo es alguien que probablemente abre Spider y arranca a escribir código de pues se los digo por experiencia propia porque yo trabajo en una empresa de desarrollo de software para ingeniería civil particularmente, y lo que los ingenieros ven es, los ingenieros que usan el software que desarrollamos, es simplemente una pantalla con unos cuantos botones y que hay unas gráficas en 3D, pero lo que nosotros hacemos es coger
un computador, abrir una pantalla así idéntica a esta y arrancar a escribir cosas. Entonces suma esto más esto, lea este dato, haga lo otro. Entonces, como les digo, a mí me apasiona mucho pues saber qué es lo que hacen todos los programas por detrás. Bueno, entonces, aquí a mano izquierda es donde se escriben los programas y a mano derecha donde se ejecutan. Pero entonces eso ya después lo iremos mirando con más detalle. Bueno, entonces ese es Spider. A grandes rasgos no lo vamos a utilizar todavía, no vamos a hacer nada aparte de esas operaciones sencillas. Vamos ahora a mirar qué es Jupyter, que es el otro componente de Anaconda que vamos a utilizar. Entonces me voy a volver para acá, para el navegador, y voy a abrir Jupyter Notebook. Te lo voy a dar aquí lanzar otra vez. Está ahí cargando. Bueno, entonces cuando Jupyter abre realmente el navegador que uno utilice. Entonces sea Chrome, o Mozilla Firefox, o Internet Explorer, que no sé si lo usarán todavía, o Safari. En todo caso ahí van pues, ahí se abre la estructura de carpetas que uno tenga en el computador, pero en el explorador. Entonces por ejemplo ahí se ve que se abrieron las carpetas que yo tengo en mi computador. Entonces contactos, escritorio, documentos, descargas, bueno, en fin. Entonces cuando uno ya tiene archivos de los que les voy a mostrar listos, entonces los abre por acá. Pero entonces, ¿qué es Jupyter? ¿Para qué nos sirve? Entonces, aquí a la derecha aparece nuevo y le damos Python 3. Entonces, nuevo notebook de Python 3, ya les voy a contar que es un notebook. Entonces, esto se abre ahí en el explorador una ventana nueva que tiene ciertas cosas. Entonces, ¿qué es un notebook? Entonces, un notebook es esto que les estoy mostrando en la pantalla. Es un documento digital en el que se pueden introducir texto plano, o sea, así explicar cosas, poner títulos, pues subtítulos, poner cosas en negrita, en itálica o en cursiva. Se pueden introducir gráficas, tal cual como en Word. Entonces, digamos, si uno lo va a comparar con Word, se puede hacer exactamente lo mismo. Meter ecuaciones, meter texto y meter gráficas. Pero aquí además se puede meter código de Python y, digamos, de otro lenguaje de programación, pero a nosotros lo que nos interesa es en este momento Python. Entonces, eso hace este tipo de documentos muy atractivo, porque hace que en un documento digital que yo le mando a alguien, vea este notebook, él puede leer, ver imágenes y ejecutar código en un solo documento. Entonces es muy atractivo. Entonces cuando aparece ahí una celdita para poner cosas, cuando tiene estos corchetes y dice in, es porque es código. Voy a introducir código. Y yo lo puedo cambiar acá, no código, sino Markdown. Markdown es otro, digamos, un lenguaje, una manera de darle formato al texto. Entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, un título. Y lo doy correr. Entonces aquí correr es entre comillas porque simplemente lo que va a hacer es darle formato a ese texto. Y entonces lo que voy a poder es tener un documento que tiene palabras. Un programa que tiene palabras. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quiero que el título salga grande, entonces lo doy numeral. Si quiero que sea un subtítulo, entonces lo doy doble numeral. Listo, entonces él va interpretando ese texto. Entonces es un notebook, documento digital, permite tener texto, formato, imágenes y código de Python. Entonces por eso es tan atractivo. Bueno, Jessica, en el chat, ¿cómo hice para entrar a Jupyter como tal? Bueno, entonces aquí en el navegador de Anaconda, que fue el que abrimos ahorita, se lanza Jupyter Notebook. Entonces, ojo, que hay dos aquí, Jupyter Lab, que es de fondo negro, y Jupyter Notebook, que es de fondo blanco. Entonces se abre el de fondo blanco. Entonces se le da aquí lanzar. Cuando se le da a lanzar, abre en el explorador una ventana así parecida que tiene la estructura de carpetas de cada computador y luego se le da aquí nuevo
Python 3. Profe, Pues ahí, sí, ¿cuál es la diferencia entre JupyterLab y Jupyter Notebook? ¿entre qué, Adriana? No te entendí bien. Qué pena. JupyterLab y Jupyter Notebook. Bueno, Jupyter Notebook es para tener los documentos ahí guardados en mi computador. Y Jupyter Lab es para tener cosas en la nube. Listo. Entonces es como más... Sí, como para montar allá cosas en la nube y funcionar en internet. No necesariamente teniendo los documentos guardados en el computador. Ah, bueno, pues gracias. ¿Listo? Bueno, con gusto. Bueno, entonces abrimos este Jupyter. Él abre el explorador, pero no utiliza internet, simplemente utiliza como el interpretador de JavaScript, pues, o de HTML, yo no sé qué utilizará eso, pero lo utiliza como un intérprete simplemente para mostrar eso bonito, no más. Pero si uno no tiene internet, lo puede utilizar. No quiere decir que porque abra en el explorador tenga uno que tener el computador conectado a internet. A ver, esto que salió aquí tan raro. Bueno, yo no sé por qué salió eso, listo. Allá. Bueno, entonces se le da nuevo, se escribe acá y entonces se abre esto y aquí uno puede, como les decía, introducir texto con formato, algo que no se puede hacer en Spider. Pues me devuelvo acá. Entonces, si yo aquí donde estoy copiando mi código, quiero copiar un texto en negrita o en cursiva o grande, no se puede, porque yo ahí solo puedo poner texto plano, como si fuera un bloc de notas, no le puedo dar ningún formato. En cambio aquí sí, entonces ahí yo puedo explicar. En la gráfica siguiente se hace tal cosa, o en el código siguiente se explica cómo sumar 2 más 2, por decir algo, y entonces uno pone, hagamos ese ejemplo, por ejemplo, cómo sumar 2 más 2 en Python. Yo escribo eso, obviamente lo escribo aquí diciéndole que no es código sino Markdown. Listo, lo doy correr y él me da el ejemplo, y cuando lo doy correr entonces me abre otra celdita por defecto en código. Entonces yo aquí sumo 2 más 2, por ejemplo. Entonces vean que ya de entrada cambia, que aquí me lo pone en colores, me pone el 2 como verde y el más me lo pone moradito, entonces ya es diferente lo que se está haciendo. Y si yo lo doy correr, él no simplemente me pinta 2 más 2, como si pasó aquí arriba, este 2 más 2 no se sumó, sino que me hace la operación que yo le haya dicho. Entonces se hace la operación y él me copia un 4 abajo. Entonces yo, por ejemplo, aquí pongo A, igualito que en Python ahora que hicimos en Spider. Entonces él me dice lo mismo. El nombre A no está definido. Entonces el funcionamiento de Python aquí y en Spider es exactamente igual. Entonces no hay diferencia en si yo decido programar en un notebook o decido programar en un archivo de Spider. No hay ninguna diferencia. La diferencia es que ese programa lo voy a poder acompañar con otras cosas. En el notebook lo voy a poder acompañar con figuras, con texto explicativo, mientras que en Spider no. Esa es la diferencia. La diferencia en los archivos como tal es que en Spider se guardan como .py y los de Jupyter se guardan como IPYNB, o sea, Python Notebook. Entonces se guardan con otras dos letras al final que son NB. Profe, Sí. una pregunta. Si yo tengo este archivo y se lo quiero mandar a otra persona, esa persona tiene que tener Jupyter o Java. Sí, si esa persona lo quiere ver tal cual como lo estás viendo, como lo hiciste, pues para que se viera, entonces esa persona tiene que tener Jupyter. O hay otras alternativas, que es utilizar unos servidores en la nube que leen notebooks. También podemos ver eso enseguida si nos da tiempo, o en la próxima sesión, para que vean que no es necesario pues tenerlo instalado. Pero sí o sí, tiene que tener algún programa que le permita ver notebooks. No se puede pues abrir en Word o en Spider, no, tiene que ser en Jupyter o en un servicio de esos de la nube. Bueno, entonces como les decía, no hay diferencia entre el Python de acá y el Python de Spider, son el mismo, simplemente que acá Jupyter hace uso de él y Spider también hace uso de él allá.
Entonces eso es lo que, no hay diferencia en cómo se programe. Entonces bueno, tienen esas características y los usos. Pues entonces en Spider se escriben programas grandes, entonces programas que sean, yo no sé, por ejemplo un programa que calcule si es rentable invertir en bitcoins, yo no sé, algo así. Entonces un programa muy extenso se copia allá, porque ese realmente no interesa tenerlo en un documento explicativo, paso por paso, sino que el programa corre y ya. Entonces, por ejemplo, como les decía, cuando uno abre en una página web y presiona un botón, ese programa no está escrito en un notebook, seguramente está escrito en un archivo .py hecho en Spider, porque no hay que documentarlo pues muy bien ni explicarle a nadie. Entonces, cosas que sí se deberían hacer en Jupyter, por ejemplo, digamos, explicar un programa brevemente o hacer un prototipo de programa pues que haga cálculos rápidos, algo que sea muy corto, pero uno, hablando en términos de líneas de código, en un archivo de Jupyter uno no quiere poner cosas que tengan miles de líneas de código, o sea, operaciones, bloques de operaciones gigantes, uno no los quiere poner acá, para eso están los archivos de Spider. Entonces acá se puede, por ejemplo, uno encuentra muchos tutoriales de Python, que son notebooks, te lo van explicando a uno. Para sumar números, haga esto, entonces pone el código para que uno lo pueda ejecutar y ver el resultado inmediatamente. Por ejemplo, se usa mucho para trabajos finales de la universidad, o para trabajos, pues no finales, para trabajos de la universidad que involucren programación, porque ahí la gente entonces puede explicar lo que hace su programa, poner figuras bonitas, poner ecuaciones, poner cosas. Entonces estos documentos se prestan mucho para eso, pero no para programas enormes que hagan muchos cálculos. Una pregunta. Sí, ¿quién me habla? Andrés. Si yo, por ejemplo, quisiera trasladar un archivo de Spider a Jupyter, ¿cómo haría? Entonces, digamos que lo que le toca a uno es ir copiando y pegando. Entonces es como si yo tuviera código de Python escrito en Word. Entonces, si lo quiero pasar a Jupyter, me toca ir copiando lo que es texto y copiarlo en celdas de texto, y lo que es código y copiarlo en celdas de código. Entonces, así mismo tocaría hacer entre ese paso entre Spider y Jupyter, ir copiando y pegando lo que es código y lo que es texto. Tocaría así. Ok, gracias. Listo. Bueno, entonces, así mismo de la misma manera como hicimos ahorita se puede programar acá. Entonces digamos que yo hago x igual a 2, lo ejecuto y él ya no saca error. Entonces el 2 se grabó en la variable x, en la letra x. Entonces yo cada que opere con x es como si estuviera operando con un 2. Entonces yo puedo aquí hacer ya operaciones con x. Entonces x es un 2, entonces 5 más x, por ejemplo, 7. Entonces ya la x me la tomó como un 2. Si yo por el contrario le digo que x es 10, vuelvo a ejecuto y pongo otra vez 5 más x, entonces ya x no lo trata como un 2, ya lo trata como un 10, porque eso fue lo que yo le dije más arriba. Entonces la programación es finalmente eso, como yo la veo. La programación es al principio asignarle ciertos parámetros fijos a variables, hacer muchos cálculos con esas variables. Entonces, por ejemplo, esta x podría estar en un programa que la opere 1000 veces, que le vaya cambiando el valor y que en base a eso saque unos resultados. Entonces, finalmente, esa es la programación. Todo se escribe así en variables simbólicas, pues, como en matemática. Y finalmente, él arroja unos resultados, que es uno, el que como analista, pues como programador, el que tiene que interpretarlos. Entonces algo pues que hay que dejar muy claro es que uno por saber programar no quiere decir que el computador va a hacer magia por uno. Entonces lo que uno hace es usar una calculadora, como les decía, muy sofisticada, que tiene muchísimas funciones, muchas cosas, pero es uno como programador el que tiene que estar seguro de que se le metió al programa las entradas correctas y que las salidas del programa sí son lo que uno espera, y es uno el encargado de interpretarlas. Entonces entonces los programas no hacen magia, es uno el que los hace y es uno el que tiene que saber qué es lo que está calculando ahí. Bueno, hay unas herramientas que tiene Python pues que son muy útiles, que como les digo no es que vayan a hacer magia, sino que pueden ayudar mucho al proceso de escritura de un programa. Por ejemplo,
que lea los datos desde un archivo externo de Excel o de texto. Entonces digamos que uno en una hoja de Excel o en un archivo de texto tiene los nombres de unos jugadores de un equipo de fútbol con los números de las camisetas, algo así. Entonces uno puede hacer un programa que lea eso, que haga cualquier cálculo con eso y que haga una gráfica o diga cualquier característica de los futbolistas, bueno, en fin. Algo también muy útil de Python es que tiene librerías que permiten hacer gráficas, entonces uno puede hacer los cálculos que necesite, graficarlos, porque uno entiende mucho más fácil interpretando los datos gráficamente que numéricamente, porque uno leyendo pues números que tienen un montón de decimales, uno ahí no percibe nada. En cambio, cuando uno los grafica, uno ya tiene un panorama más claro de lo que está trabajando. Entonces Python tiene esas ventajas. También son ventajas que tiene respecto a lenguajes que, aunque son más eficientes, son más difíciles también, como les hablaba por ejemplo de Fortran. Él no tiene forma de graficar, entonces uno tiene que exportar lo que hizo y graficar luego en Excel o en Python. Entonces eso le da una ventaja pues grande a Python también. Bueno, entonces ya pudieron instalar todo, hicieron el intento de abrir Anaconda, el navegador, Spider, Jupyter, o cómo les fue con eso. Sí, profe, yo sí. Sí, profe, ya. Sí, listo, excelente. ¿Alguien tuvo algún inconveniente? ¿Que se le bloqueó el computador o alguien todavía no ha terminado la instalación? Profe, yo tengo pues un inconveniente que me dice que la carpeta de destino pues que intenta crear Anaconda tiene 2 caminos, entonces eso puede crear como problemas, entonces no sé qué hacer. Si quieres ahorita me compartís pantalla y miramos, listo. Listo. A mí me pasó eso también y lo que hice fue desinstalarlo y volverlo a instalar porque ya lo tenía instalado. Sí, pues ya lo he hecho 2 veces y no me da. Es que yo ya lo tenía como de antes y me dijo que lo reinstalara, lo reinstalé y estoy como la 3.ª vez. Pero sea, Sara, que vos ya tenías una versión vieja instalada ahí, ¿o qué? Sí, pero cuando la intenté abrir pues no me da, entonces la desinstalé pues porque él mismo me pone el mensajito como que la desinstalara y la volviera a instalar y ya no me quiere darla para volver a instalar el nuevo, pues la nueva versión que tú mandaste ahorita por el link. Ah, bueno, no, pero yo creo que lo mejor es hacer una instalación fresquita, digamos. Entonces, antes de instalarlo, yo creo que te deberías meter al panel de control y borrar todas las versiones de Anaconda que tengas, para que antes de instalar el nuevo no haya nada ahí estorbando. Listo, ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo desinstalarlo? Sí, pues voy a buscar porque la verdad pues ya no encuentro como nada de Anaconda, entonces no sé qué sigue pasando, pero voy a buscar a ver si en el panel de control. Eso, busca a ver si de pronto... Yo tenía un complemento que decía directamente Python y también me tocó borrarlo. Ah, bueno, listo. Sí, entonces lo mejor es que borren todo porque Anaconda trae ya el Python, trae Spider. Entonces si tienen instalaciones independientes, sea de Python, de Anaconda, de Spider, mejor quítenlas todas para que Anaconda traiga todo y no haya pues como problema de compatibilidades. Por ejemplo, pues yo sí tengo instalado Python, pero también tengo instalado como Visual Studio Code, también lo elimino. Pues si no lo utilizas para nada, yo creo que mejor sí quitarlo. Listo. Porque puede que, digamos que yo aunque no sé mucho de computadores, pues la parte del hardware ni nada, a mí me parece que eso pone mucho problema todavía, eso como que no está terminado de inventar, entonces eso pone problema por todo. Entonces lo mejor es quitar todo para que no proteste. Bueno, ¿alguien de pronto que tenga problemas o cómo van? Profe, yo te quería preguntar de pronto en esa pestaña donde dice Code, pues yo ya estoy en Jupyter, perdón, sí. ¿Cierto? Entonces, pues quería escribir el texto así como vos lo escribiste con título y eso, pero no me aparece como texto, entonces no sé si me puedas de pronto sacar de esa duda. Listo, entonces uno se para en la celda, digamos, creemos esta nueva que salió acá. Entonces aquí en este menú que se despliega, uno puede escoger entre código y Markdown, que Markdown es texto con formato. Entonces escribiendo aquí Markdown, ya se puede copiar como texto con formato. Entonces con lo que les mostré numeral, entonces para el título, listo.
todo eso. Entonces, lo bueno de este Markdown es que uno puede poner rápidamente cosas que denoten las palabras como títulos, o por ejemplo en negrita, ¿no? Por ejemplo, palabra. Entonces inmediatamente aparece en negrita. Vean la diferencia con esta otra que no. Entonces hace que escribir se vuelva una tarea como más fluida, que no tiene uno que estar, por ejemplo, como en los editores de texto, pues tipo Word o así, seleccionando la palabra, ir diciéndole arriba que es negrita, o dándole control V o control N. Entonces directamente uno cuando le coge el tiro, pues ya sabe que va copiando de corrido, y lo que quiere en negrita lo pone con doble asterisco y sigue, sin necesidad de parar mucho. Entonces esto es ventajoso pues para cuando uno se acostumbra para hacer textos con formato sin tener que parar mucho a darle formato a nada. Bueno, entonces, sí, Humberto, decime. Quiere borrar una entrada, es que estaba viendo, pero no encuentro dónde, es como que borrar esas entradas que hay. Uno le da aquí, entonces digamos uno se le separa en la celda, y aquí en editar dice borrar celda. Entonces ahí se le da ahí y él borra esa celdita. Si uno quiere borrar varias, entonces le toca seleccionarlas aquí afuera, así. Le da otra vez editar, borrar celdas, y ya entonces él borra todo eso. Listo, gracias. Listo. Aquí para que salga cualquier cosa, listo. Bueno, entonces esa es la idea de hoy, esa era la idea pues de esta sesión, simplemente instalar la herramienta con la que vamos a trabajar. Entonces si no les salió ningún problema, entonces ahí acabamos la sesión de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda con esos paquetes, algo que no les instaló. O si todo salió bien, pues si ya estamos ahí, digamos, a la par para arrancar y ya de aquí en adelante aprender a programar. Sí, profe, todo bien. Sí, listo. Bueno, no. Listo. No, entonces esa es la idea de hoy, como les digo, empezar muy suavecito para que no nos sintamos pues abrumados al principio con mucha información. Simplemente instalar las herramientas, quedar ahí listos como en la línea de meta para arrancar, ya todos con los programas instalados. Entonces la idea era dedicar esta sesión, no se nos van a ir 2 horas, pero puede que algunos sí, mientras reinstalan, mientras borran, mientras hacen de todo, porque uno se encuentra con problemas. Entonces hubiese sido muy maluco pues para algunos, muy feo, que sin poder instalar todo y de pronto el resto ya avanzando, y yo aquí ya pues introduciendo el tema y ellos sin poder tener nada instalado. Entonces eso se vuelve a veces angustioso. Entonces ya tienen el enlace, ya tienen de dónde descargarlo, saben qué es lo que vamos a utilizar, Jupyter y Spider. Si tienen algún problema, vienen a este video que ahí finalmente va a quedar guardado. Entonces ahí pueden consultar qué fue lo que se hizo. Y si de pronto tienen un ratico esta semana, entonces arranquen a explorar eso, a ver qué, arranquen a mirar cómo se introduce una imagen en un notebook, o cómo definir variables en Python. De pronto ahí van arrancando pues para que lo vayan abriendo. Listo. Bueno, entonces esa era la sesión de hoy, muy corta. Entonces si tienen alguna pregunta en particular, aquí me voy a quedar un momentico para atenderlos, pues que de pronto se les quedó algo por ahí sin hacer. Y si no, entonces listo, ya terminamos la sesión de hoy, era así cortica. Una prueba, muchas gracias. Gracias. Listo, pues. Gracias. Chao, que les vaya bien. Aquí estoy por si algo, me voy a quedar 5 minuticos, listo. ¿A mí no me puedes ayudar, por favor, con la instalación de Anaconda? Sí, claro, dale. Si quieres me compartís pantalla y miramos. Gracias. Chao, claro. Paro la grabación. Dale, ya la voy a parar. Listo.